de análisis, de comentarios como este. Vamos también, obvio, a ver la posición de la oposición, a quien consideran el líder de la oposición, que Luis Abinader, se pronunció hoy en rueda de prensa. Hipólito Mejía dice que lo hará después que se pronuncie la dirección de su partido. Y, como no, hoy vamos a tratar en el aspecto económico si la economía está en un proceso de desaceleración, si el crecimiento económico sigue siendo vigoroso, qué está pasando con los productores de arroz de la línea noroeste y cuál es el grito de los productores de leche. Hablaremos también, como estamos en el interés de acostumbrarnos, de la situación internacional que está pasando en el estrecho de Hormuz, entre otros temas de interés. Pero de inmediato nosotros pasaremos a comentar la situación que ha generado el discurso del presidente Danilo Medina. El presidente sorprendió a la inmensa mayoría del pueblo dominicano con su intervención, porque desmontó lo que a nivel mediático se había constituido en una verdad que llevó a amplios sectores a pensar de que el proyecto de reelección era un proyecto vivido, sentido, deseado, anhelado por el presidente de la República. Nos vendieron esa vil mentira. Desde el principio señalé que nadie tenía elementos concretos para atribuirle al presidente de la República su interés en una reelección por segunda vez en esta ocasión. Decía que todos los juicios que se habían formado, las condenas a un posible dictador, como se le llegó a indicar a Danilo Medina esa condición, y además todo el desprestigio de su gobierno, como señalara él mismo en su discurso, tantas diatribas en contra del presidente, eran infundadas y, como dicen los abogados, carente de derecho, porque los mismos juicios eran juicios previos y como juicios previos se convertían en prejuicios que condenaban de manera injusta a un hombre que no había dicho él de sus propios labios que tenía interés en reelegirse. La aprehensión cogió fuerza porque se entendió que la actuación de cercanos seguidores muy cercanos al presidente estaban promoviéndolo para que asumiera un nuevo mandato. Y como el presidente guardaba silencio, mucha gente entendió que se trataba de una acción táctica del presidente, de un silencio cómplice, y que él gozaba de que sus seguidores y sus allegados lo promovieran para un mandato en el que él mismo podría caer en un estado de legitimidad, no de ilegalidad, porque él tiene a su disposición los procedimientos que la propia Constitución de la República establece para una reforma o para una modificación. Si él los empleaba, si apelaba a ello, el presidente de ninguna manera estaba violando la Constitución. Pero ¿qué se nos dijo? Que ciertamente se trataba de una violación a la Constitución y no de una reforma legítima que, muy bien, por la fuerza constitucional que tiene el presidente, podía hacerla una realidad en una asamblea revisora. Los contrarios al presidente, y en este caso
los mayores atributos a Leonel Fernández, pudieron convencer a la población, y vuelvo, le preciso y hasta les repito, de una gran mentira, que para muchos constituyó una gran verdad, que se trataba de un proyecto violatorio de la Constitución y que ponía en juego no solo el Estado de Derecho, sino la propia institucionalidad, que llevó a que personeros de Leonel Fernández y de Luis Abinader cabildearan en los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, en Washington, pues alguna acción que le sirviera de señal al mandatario y a lo que con él gobierna, de que Washington, de que Estados Unidos no veía bien que la República Dominicana se impusiera un proceso reeleccionista. Ese proceso, como dijo Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ponía en peligro la institucionalidad y la democracia en la República Dominicana. No olvidemos la respuesta categórica, valiente, bastante clara y precisa del presidente al atrevimiento del secretario de Estado de los Estados Unidos. Le dijo Danilo Medina Pompeo que él no se había referido a ese tema, que todavía no se había pronunciado y que además de hacerlo, cualquier medida que él tomara iba a estar conforme a los preceptos democráticos y apegado al respeto a la institucionalidad. Mejor respuesta no podía dar mandatario alguno, aunque si no fuera por el peso de la geopolítica, debió ir más lejos y señalarle a Pompeo que él no estaba dispuesto a recibir la llamada porque los asuntos internos de la República Dominicana son competencia de su soberanía y ningún extranjero, por más poderoso que sea, podía inmiscuirse en asuntos internos. Bueno, eso sería pedirle demasiado al presidente de la República, que es un hombre del sistema, que es un hombre obviamente muy avanzado, porque fue capaz de establecer relaciones diplomáticas con China, ya la tenía con Brasil, y hace años que el PLD y Leonel Fernández mismo habían establecido relaciones con Cuba, cosa que no logró aquí el Partido Revolucionario Dominicano, que era y es, o era más bien, el partido que representa a las fuerzas liberales y a las expresiones de izquierda en la República Dominicana. Quien logra establecer relaciones diplomáticas en la propia nariz de Estados Unidos, con el disgusto de los Estados Unidos, es precisamente los gobiernos del PLD y de manera más irritante la acción que tomó Danilo al acercarnos en términos económicos, diplomáticos con China. En ese contexto, Leonel logró desprestigiar al gobierno, desprestigiar a Danilo y colocarlo en un estado de indefensión y de ilegitimidad política. Recuerden que se puede perder la legitimidad política aunque usted tenga la base legal para cualquier acción, como sería la modificación de la Constitución. Repito, la podía hacer el presidente, la podía promover porque estaba en su derecho. Ahora, él fue más cauto y puso de manifiesto que aunque le tildan de ser un hombre ambicioso, loco por el poder, él, y dijo, aunque le pasó por la mente, debido a los ataques feroces que ha recibido, incluso el descrédito familiar, precisó en su discurso plantear la reelección. Pero entendió que de hacerlo caía un estado de legitimidad que ya en las calles sus opositores lo habían logrado. Las manifestaciones frente al Congreso, la difusión mediática de esas protestas callejeras, la cantidad diversa de grupos como Participación Ciudadana, la Marcha Verde, Luis Abinader, con parte del PRM, y los grupos aliados de Leonel Fernández llevaron a Danilo a un rincón donde él estaba absolutamente solo, porque ni siquiera los danilistas fueron capaces
de promover en un determinado momento un meeting o una manifestación o una marcha a favor de la reelección. Yo decía, ¿y por qué no convocan a los que estamos de acuerdo con la reelección? Para demostrar fuerza, para demostrar músculo, como lo estaba haciendo Leonel Fernández. Danilo no movió una mano, no movió un dedo. Y ayer confirmó que él prefería sacrificar su deseo de seguir recibiendo al país en todas las circunstancias, pero retirado del poder por salvar la legitimidad de su gobierno. Así lo hizo el presidente. Si el señor director nos permite, vamos a oír brevemente 1 minuto o 2 de esas importantes declaraciones que dio ayer el presidente y que hoy tiene a todo el país reflexionando sobre el futuro político de él, del país, del propio PLD, si podrá seguir en el gobierno y quién definitivamente podrá ser candidato. Vamos a oír al presidente brevemente. Cada día, dedicándome en cuerpo y en alma a servirles. Ha llegado el momento de dar a conocer a todo el pueblo dominicano y a la comunidad internacional que nos observa la justa dimensión del proceso que estamos viviendo y mi posición al respecto. Hace 4 años me dirigí a ustedes para manifestar mi decisión de ser candidato a la presidencia por segunda vez. Quise demostrar, al someterme de nuevo a votación popular, mi deseo de hacer más y mejor por nuestra gente. Tengo la conciencia tranquila porque tomamos la decisión correcta. Y digo que fue correcta por 3 motivos. En primer lugar, porque la reforma constitucional del año 2015 reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana. Es decir, que un presidente pudiese optar por 2 mandatos consecutivos. En segundo lugar, porque el amplio respaldo popular se mostró en las urnas, permitiéndonos lograr la mayor victoria que ha tenido un presidente en la historia democrática del país. Y en tercer lugar, pero igualmente importante, porque esa confianza nos otorgó 4 años más para avanzar en la gran transformación de nuestro país y alcanzar así nuevos niveles de crecimiento y progreso. Señoras y señores, debo decir que desde que iniciamos nuestro segundo periodo de gobierno, y a pesar de que nunca hablé de este tema, ni mostré ninguna intención de volver a ser candidato a la presidencia, se pusieron en marcha diferentes campañas de desinformación y descrédito en torno a la posibilidad de que optara a un periodo más de gobierno. Estas campañas tenían como único objetivo minar el amplio apoyo popular con que cuenta nuestra gestión y evitar cualquier competencia para el proyecto político que intentaba de imponer un sector minoritario del Partido de la Liberación Dominicana. Ante esta situación, y siempre con el objetivo de apaciguar el escenario político y ese sector minoritario venció esta vez al presidente de la República. Lo venció porque el presidente es un hombre de principio, es un hombre que cumple con su palabra. Había prometido que en él no estaba y no se iba a reelegir, pero él muy bien explicó que no le valió, que no le sirvió de nada haberle enviado emisarios como Felucho Jiménez y el propio Montalvo para que Leonel entendiera que el presidente no estaba en reelección. No sirvió de nada que le propusiera a todos los que aspiraban, en este caso aparecieron 7, de que podían activar sus proyectos políticos, porque él no se iba a presentar. Esos 7 le creyeron, incluso 4 de ellos eran ministros, y renunciaron a ser ministros, como el caso de Francisco Domínguez Brito y el de Andrés Navarro, con ministerios tan importantes como el de Educación, como el de Medio Ambiente,
Esa gente sabía que el presidente no se iba a reelegir, menos la gente de Leonel. Pero además, ¿por qué la emprendieron con tanta hazaña? ¿Cómo se comieron y destriparon al presidente de la República? Para ¿ahora qué? Ahora quieren restañar heridas, sanar heridas y decir que nada pasó. Y ahora van a buscar el apoyo del presidente. Bien señaló el presidente que son tiempos para sangre nueva, con la que él viene comprometido de hace mucho tiempo atrás. No es de ahora que el presidente ha querido que surjan nuevas opciones. Y ahí estamos, frente a este nuevo fenómeno, en el que hoy mismo tuvo una reunión el presidente con 4 de los que aspiran a la presidencia de la República. Y desde ahí, uno de ellos, Temístocles Montaz, está hablando de un frente interno contra el presidente del PLD, Leonel Fernández. Creo que también ahí deben cuidar en no buscar mayores enfrentamientos con Leonel Fernández. Que hay que moderar la participación interna, sujetar las reglas y competir con Leonel Fernández. También es legítimo las unidades. No me estoy oponiendo a que la propuesta de Temístocles sea descartable. Ellos son 4, son 5, son 6. Incluso se habla de que pueden aparecer otros que no están ahí, como el caso de Francisco Javier García y Gonzalo Castillo. Se entiende que Gonzalo Castillo podría presentarse, todo Francisco Javier, el ministro de Turismo y el ministro de Obras Públicas, representando la fuerza del presidente. Se señala además, recuerda por ahí, en el destacado periodista Martínez Pozo, que ha habido 2 ocasiones en la República Dominicana en que un delfín, un remoto candidato, aparece que no estaba en la mente del colectivo popular y ganarle al líder portentoso. Esta generación nos recuerda la época en que llegó Juan Bosch a la República Dominicana. En pocos meses Juan Bosch se convirtió en el líder y el candidato ganador frente a gente que estaban ya establecidos aquí, con liderazgo conocido, perteneciente a la alta oligarquía, como el caso de Donald Rick Cabral, con todo el apoyo de los americanos que lo querían a Donald, o a Viriato Fiallo. Sin embargo, gana Juan Bosch, de origen pobre y desconocido. Tenía más de 20 años fuera del país, en un país prácticamente rural y con pocos medios de comunicación. ¿Cómo se explica que ganara Juan Bosch las elecciones por un partido que estaba proscrito en la vida política de la República Dominicana y cuya existencia se manifestaba y la ejercía en el exterior, como era el Partido Revolucionario Dominicano, creado en 1939 en La Habana? Pues ese partido y su líder Juan Bosch ganaron las elecciones. Hay documentos que prueban, Bernardo Vega es uno de esos investigadores, creo que Víctor Grimaldi también, en el que señalan muy bien que Juan Bosch ganó con los votos de Balaguer, que había sido descartado, que le habían retorcido el brazo y que por su vínculo con la tiranía trujillista no podía presentarse como candidato y gobernar o seguir gobernando el país a raíz de la muerte de Trujillo. Ese escenario se parece un tanto al que se vivió en 1986 con el otrora desconocido y luego líder y presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Le ganó a un titán, a un monstruo de la política dominicana, al doctor José Francisco Peña Gómez.
Yo estuve en esos inicios de esa quimera, porque resultaba y parecía un verdadero sueño, el que Leonel Fernández se convirtiera en el candidato ganador a José Francisco Peña Gómez. Cuento una vivencia que tuve al lado de Julián Cerulle, Ramón Ventura Camejo, Adalberto Rosa y alguien más. En una ocasión estuvimos reunidos en la Juan Pablo Duarte para visitar a algunos empresarios, a Ney Muñoz, ya desaparecido, a Jorge Ureña, que ahí anda Jorge Ureña, vivito y coleando, para presentarle a Leonel Fernández. Y estábamos en la calle y Julián dijo, en lo que esperábamos a Adalberto Rosa, que era el coordinador del PLD aquí para ese entonces, de que andábamos con un candidato presidencial, que no podíamos estar 5 personas en la calle, que nadie conocía a Leonel, y nos pasaban por el lado y nadie se detenía. Y ese desconocido, que estos empresarios le dijeron, bueno, estamos comprometidos con Peña, ¿cómo va a ser? Le negaron el apoyo a Leonel. Y Leonel terminó ganándole las elecciones al doctor José Francisco Peña Gómez. Pero ¿con el apoyo de quién? Con el apoyo del doctor Joaquín Balaguer, que también le habían retorcido el brazo por el fraude electoral de 1994, en que el doctor Joaquín Balaguer ya no podía seguir, le habían cortado el periodo gubernamental, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y el doctor Joaquín Balaguer facilitó que el PLD llegara al poder y que Leonel fuera el presidente de la República. Esa es una experiencia contada por Martínez Pozo hoy, que muy bien podríamos decir, señores, que podría repetirse con Danilo y con cualquiera de esos candidatos desconocidos. Pero vamos a ver, señor director, lo que dijo el líder de la oposición, Luis Abinader, del PRM, que en rueda de prensa habló para el país sobre el discurso del presidente. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, quien está acompañado de una representación del liderazgo del Partido Revolucionario Moderno y de la corriente dentro del partido que él encabeza. Los señores Roberto Fulcar, Tony Peñaguaba, Sara Paulino, Lisandro Macarrulla, Adalgisa Abreu, Gloria Reyes, Roberto Álvarez, Eileen Beltrán, Antonio Almonte, Miguel Seara Hatton, Víctor de Asa, Margarito de León, Lourdes Herrera, José García Ramírez, Francisco Paulino, Iván Rondón, Eduardo Sáenz y Daniel García Archival. Cumplo el encargo de explicar previamente que esta no será una rueda de prensa convencional. Se trata de una presentación puntual con un mensaje sobre un tema muy específico. Alguien habló de sangre nueva al poder. Pues me permito presentarle a la más firme propuesta de renovación de cara a las elecciones del 2020, el licenciado Luis Abinader. Muchas gracias, José. Dominicanos. Con su alocución de anoche y su decisión de no optar por una nueva modificación a la Constitución que le permitiera postularse a un tercer periodo presidencial, el presidente Danilo Medina le ha devuelto al país el estado de tranquilidad que se había perdido y que los dominicanos les reclamábamos en los últimos tiempos. Saludamos que el presidente haya escuchado la voz del pueblo, que mayoritariamente le exigía respeto y apego a la Constitución y a la institucionalidad democrática sobre todo. Valoramos que el presidente también se haya comprometido a que tengamos un proceso electoral limpio y transparente.
nosotros también estaremos vigilantes de que así sea. La República Dominicana demanda de sus líderes y gobernantes que por encima de cualquier consideración respeten las instituciones y piensen en el bienestar de su pueblo antes que reeditar sus ambiciones personales una y otra vez. El país está en la búsqueda de una renovación y un cambio de la política, como lo dijo el propio presidente en su mensaje. Y quiero a todo el pueblo dominicano y especialmente a los PRMistas y a nuestros seguidores decirle que esta no es ocasión de celebraciones ni recriminaciones. Repito, esta no es ocasión de celebraciones ni recriminaciones, sino el momento de que sigamos trabajando arduamente como lo venimos haciendo, en la construcción de ese país más justo, más incluyente y más solidario en favor del pueblo dominicano, que debe iniciarse el 16 de agosto del 2020. A eso, a ese cambio, dedicamos hoy nuestro tiempo y nuestras energías, nuestro pensamiento y nuestro corazón que palpita junto al de nuestro querido pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Esta es nuestra declaración de prensa. Gracias, muchachos. Bueno, ahí estuvo Luis Abinader fijando su posición, contrariando la disposición interna de su partido, de la dirección de su partido. Por eso es que hay líderes, hay precandidatos que no se someten a la disciplina interna, que no respetan a nadie. Y por eso las direcciones van por un lado y los candidatos van por otro. Hay candidatos que no respetan, Luis es uno de ellos. Y por eso Hipólito Mejía en un Twitter le dice claro, no voy a hablar hasta que la dirección del partido, del PRM, no se pronuncie. De mi partido, dice Hipólito Mejía, porque yo soy disciplinado. Le está diciendo a su competencia que no es disciplinado, porque el PRM, perdón, ha fijado que va a establecer su posición mañana miércoles. Entonces Hipólito va a hablar después que el PRM, el señor Paliza, Carolina Mejía, la dirección del PRM, plantee su posición frente al discurso. Sin embargo, hay un meme en el que Leonel Fernández, atención director, dicen que está de fiesta. Leonel no ha hablado, ayer no habló en Funglode, hasta ahora no ha hablado, pero aquí está la creatividad del dominicano. Miren a Leonel cómo está. El señor director, vamos a ver si me encuentra la idea. Ahí, vamos a ver. Dicen que el que gana es el que goza. Pero yo le digo a los leonelistas, cuidado, váyanse al pasito, suave, que bolero. Necesitan que el presidente se desequille. El presidente lucía quillao. No es que él quería la reelección, es que lo maltrataron, lo estaban obligando. Le digo que hasta en un momento decidió, está bien, me voy a reelegir. Pero pesó más en él el que van a decir de él. La gente se está oponiendo a la reelección. Aquí hay un trauma con la reelección. No sería lo mismo la reelección de Danilo que la reelección de los otros presidentes que hemos tenido. Ahí está la ejecutoria de hoy, su obra. Qué bueno sería
que alguien como Danilo continuara el programa de desarrollo que está llevando a cabo el presidente. Señor, el presidente ha sacado más de 1,5 millones de gente de la pobreza. Pero bueno, aquí nadie cree nada, nadie, y todo el mundo cree lo que da la gana. Creyeron la mentira de que era una violación a la Constitución. Vamos, señor director, a hacer una breve pausa comercial, pero antes, vámonos a la pausa. Vamos a la pausa comercial. Vámonos a la pausa, director. Y en breve regresamos. Nuestro interés está en ti, en tus metas, en ser parte de tus historias, en tu pasión, en que nunca tengas barreras, en que siempre estés cerca. Nuestro interés desde hace 56 años es que tú avances. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida. Mi mamá es aviadora y doctora y modista, pero sobre todo es la mejor chef. Una mujer súper completa tiene todos los ingredientes para alimentar a los suyos cada día de la semana con un delicioso plato. Sazón súper completo Baldón, súper completo como tú. Baldón, al servicio de tu gusto. Mi mamá es súper completa. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Uno piensa, eso no tiene que ver conmigo, o ella que se defienda sola. Y es que es muy fácil no hacer nada, especialmente cuando se trata de uno de los jefes. Pero no haciendo nada, aunque uno no quiera, uno termina haciéndose cómplice. Por eso cuando ella me lo contó, yo la oí. Por un momento dudé, pero me acordé de las otras. Y le creí. Ella me dijo que no podía hacer nada, que si decía algo la iban a botar y que necesitaba su trabajo. Pero el mundo cambió. Ya no más. ¡Ya no más! Un día lo hizo, dijo ya no más y lo denunció. Todos fuimos testigos. Dejamos de mirar para otro lado. Nuestros videos fueron la evidencia. Fuimos parte del cambio. Lo que hace que enfrentes la injusticia son tus ganas de hacer y defender lo que es correcto. Banco BHD León. Los valores nos mueven adelante. Estamos aquí, señoras y señores. Recuerden que este Pulso del Día, donde establecemos el porqué de las noticias. Yo soy Frank de los Santos, por ahí me dicen el más duro. Y efectivamente vamos a presentar un resumen breve de las noticias del Cibao en este distinguido, profundo, respetable trabajador, periodista Rafael Martínez, desde Moca para el mundo, con el resumen de noticias del Cibao. Veamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un honor poder compartir las informaciones de la zona del Cibao. En el siguiente resumen. Las ventas de combustibles en las principales estaciones de expendio de las 4 provincias de la línea noroeste amanecieron este martes suspendidas hasta las 12 del mediodía. Esta situación creó dificultades entre clientes que requieren del servicio. Hoy amanece un paro al 100% que no hay gasolina. ¿Cómo este país puede seguir viviendo así? Dígame usted, ¿qué hago? Porque sin gasolina el país no se mueve. Sin gasolina el país aquí nosotros somos un caos. Sabe que yo no sé qué voy a hacer ahora mismo. Mire cómo está la bomba, usted está mirando todo por toda parte ahí. Porque estamos quedados en toda parte. Yo iba para mi casa a lavar la ropa y mira, estoy aquí quedado. El paro de ventas de combustibles se marca dentro de la jornada de protesta que lleva a cabo la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, ANADEGAS, para exigir que se frene el alegado contrabando de combustibles que afirma que es apadrinado por funcionarios del gobierno. La situación del día de hoy fue que la información de ANADEGAS fue demasiado tarde. Fue como un promedio de las 10 a las 11 de la noche y por eso hay mucha gente que están enojados porque no le habían avisado. Y nosotros como servicio al cliente le estamos diciendo a los clientes que vienen que este paro es hasta las 12 del mediodía. El Grupo Popular Los Peregrinos realizó esta mañana lo que denominó el entierro de la reelección del presidente Danilo Medina. Vamos rumbo al cementerio municipal a enterrar definitivamente la reelección. El pueblo dominicano es el gran vencedor de esta lucha. Danilo dijo que no por la presión del pueblo dominicano y que recuerden que en la unidad está la fuerza y un pueblo unido jamás será vencido. El simbólico entierro salió del Parque Presidente Ramón Cáceres, recorrió la calle Inver hasta llegar al Camposanto, donde en medio del tambor sepultaron el intento de reelección. Ya Danilo dijo que no iba y fue por la lucha de todos los grupos sociales y la sociedad civil. Ahora nos queda una meta que es la del 20. Llamamos a la sociedad civil y especialmente a la clase media, que son los que más sufren los impuestos que cobra este gobierno y que esos impuestos solo han servido para alimentar la corrupción, que en el 20 el pueblo confía en la clase media. Así está la zona norte de la República Dominicana. Ahora paso contigo al estudio. Buenas tardes. Bueno, ahí estamos, Rafael Martínez, muchísimas gracias por el apoyo que le da a este su espacio nuevo en la tarde. Así que vaya acostumbrándose que estaremos aquí de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Debo comentarle, quizá con mayor brevedad a la que yo quisiera, pero este asomo de crisis política, ayer decíamos que aquí no hay crisis política, aquí hay una tensión, una situación crítica a nivel del partido que está en el poder. Y hay alguna desavenencia interna también en el PRM, pero los partidos como tal no están en crisis. La gente sigue apegada a sus partidos, la gente sigue defendiendo a sus colores, a sus banderas, y la gente va a ir a votar en las próximas elecciones. Ahora, se ha dicho que la crisis política, mal llamada crisis política, ha creado un estado de incertidumbre que ha retenido las decisiones de inversión y de consumo de los agentes económicos. Y eso se está traduciendo en una desaceleración de la economía. Es decir, la economía se está poniendo lenta, como un suero de miel de abeja. Más que la crisis política, otros señalan que ha sido el impacto negativo de la crisis irreal que se ha presentado en el turismo a partir de los inicios del mes de junio. Y que el impacto ahí ha sido tan serio que se ha traducido por el efecto transversal que tiene la economía del turismo en la economía general, en un proceso también de ralentización de la economía.
desaceleración por un lado, ralentización por el otro, estamos entonces hablando de factores que son perniciosos para la vida económica de la República Dominicana. Pero yo no puedo olvidar que recientemente el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Alviso, participó en El Salvador, sobre todo en su capital, San Salvador, en un importante evento de presidentes y gobernadores de bancos centrales, que aprovecho para formular la siguiente petición, propuesta, si la pudiera canalizar hacia algún lugar. El día que aquí se conozca una reforma monetaria, hay que cambiar el nombre de gobernador del Banco Central por presidente del Banco Central. ¿Por qué? Porque cuando don Héctor va a estos organismos financieros internacionales, a estos cónclaves, a estas reuniones, se habla de los presidentes de los bancos centrales. Por ejemplo, El Salvador, que es una cosita así, y como economía muy pobre en relación con la economía dominicana, que las líderes de la región solo superado en términos de peso económico por Brasil, Argentina, quizá Chile, México, pero nosotros somos campeones de toda la región. ¿Cómo es? Se llaman presidentes de los bancos centrales, todos son presidentes, y el nuestro tiene la categoría de gobernador cuando él es presidente de todos esos presidentes de los bancos centrales que tenemos por aquí. De manera que quiero destacar que Héctor participó en el Consejo Monetario de Centroamérica, y en ese consejo volvió a confirmar que la economía nuestra hasta junio creció 5.1% crecimiento interanual en relación de igual periodo con el año pasado. Y ese crecimiento de 5.1, por debajo un tanto del crecimiento que mostraba la economía en tiempo atrás, sigue siendo un crecimiento importante. Por eso aquí, aunque yo creo que responde más a capricho, a denuncia, aquí la gente muy ligera en imaginarse cosas y decir que la economía se está cayendo, empresarios que retienen decisiones de inversión por los apavientos de Leonel Fernández, porque salgan a la calle a vocear 37 tigres, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 personas. ¿Eso va a atemorizar a los inversionistas nuestros? Bueno, como aquí los empresarios son políticos todos, el líder, dirigente actual de la Asociación de Empresarios de Herrera, dice que la industria dominicana es insolvente para responder, óiganlo bien, a las necesidades de consumo de la población. Entonces, es un problema endémico de la República Dominicana, de un sector económico interno que no ha podido ser verdaderamente competitivo con una economía abierta, una estructura y un sistema industrial que se desarrolló bajo mecanismos muy rígidos de protección y muchas facilidades para los empresarios, y obviamente la industria, los aparatos en toda América Latina, nuestro aparato industrial es pobre. Bueno, quisiera decirle que los productores de arroz de la línea noroeste, muchos se cedieron y sembraron sin oír el mandato de agricultura. Y ahora está el riesgo de que se puedan perder entre 40.000 a 50.000 tareas de arroz. Pero el anuncio importante es del ministro de Agricultura, es que va a salvar y se pueden salvar 100.000 tareas de arroz. Los productores de leche, por su parte, están al grito porque la leche para ellos debe ser vendida en finca el litro a 30 pesos. Sin embargo, le están vendiendo, señores, por debajo, creo que a los 22 pesos. Y Agricultura lo que le puede garantizar es 26.63 pesos por litro.
Mientras que la gran industria, los monopolios, los que controlan, los oligopolios que controlan el mercado de la leche, dicen que 30 pesos es demasiado. Hay una guerra otra vez, como llamarían en Manuel Castillo, por el tema de la leche. Eso lo vamos a precisar en otro programa. Terminamos hoy con la agenda apretada, se nos fue el tiempo encima, sin poder agotar la situación que está pasando el estrecho de Hormuz, donde hay prácticamente una guerra en pie de Estados Unidos, la Unión Europea contra Irán, y eso va a seguir provocando incremento en el precio del petróleo. De eso hablaremos mañana, si Dios y ustedes lo permiten. Yo soy Frank de los Santos y esta ha sido la entrega de Pulso del Día. Hemos completado el esfuerzo de hoy. Pásenla bien, sigan con la programación regular. Megavisión 43, la imagen de este tiempo. Buenas, ¿me habla la señora Sánchez? Sí. Le llamamos para ofrecerle soluciones de negocio Claro Cloud. Claro Cloud. Yo lo que tengo es una repostería y ya tengo redes sociales. Ah, mucho mejor. Esa es la mejor combinación para su repostería. Imagínese lo mucho que puede crecer su negocio de cara al mundo con una página web de Claro Cloud y que la gente vea su catálogo.